todos, bienvenidos a un nuevo video del embajador del fútbol. Cada vez se siente más el aroma mundial. ¿Por qué? Muchas selecciones ya han presentado su lista de convocados y justamente hoy Néstor Lorenzo dio sus convocados para el Mundial 2026 de la Selección Colombia. Hoy vamos a analizar toda esta convocatoria de Néstor Lorenzo. Tal vez no es tan buena como no la esperábamos y estos jugadores no van a ser capaces de ganar el Mundial, o tal vez sí. Quédense hasta el final del video para saber todo este análisis de la convocatoria de Néstor Lorenzo. Lo primero que tenemos que hablar es cómo inició esta convocatoria o cómo la anunciaron. La Federación Colombiana de Fútbol terminó anunciándola porque dijo que había una rueda de prensa de Néstor Lorenzo a las 11 a.m. hora colombiana y todos empezaron a especular de que Néstor Lorenzo daría su lista de convocados. Y así fue, porque en arqueros convocaría de una vez, así, directo, Camilo Vargas del Atlas de México, que tal vez no está teniendo su mejor presente en el fútbol mexicano, pero al final es el portero que ha llevado Néstor Lorenzo y ha sido el portero titular en todo este proceso de Néstor Lorenzo, lo que lleva dirigiendo a la selección. Álvaro Montero del Vélez Sarsfield de Argentina, un Álvaro Montero que se supo acoplar a Argentina y terminó quitándole el puesto al arquero titular de Vélez y tiene muy buen presente, ojalá haga un buen mundial en Estados Unidos, México y Canadá. David Ospina de Atlético Nacional, un David Ospina que ya no es lo que era antes, ha cometido muchos errores en el fútbol colombiano, como lo pudimos ver contra Millonarios en ese gol de mitad de cancha, y ya no es el mismo que era antes. Así que en porteros, yo creo que estamos bien, entre comillas, se podría decir, porque no son unos porteros que me den la mayor seguridad del mundo, pero terminan siendo cumplidores en su rol. Los defensas serían Davinson Sánchez del Galatasaray de Turquía. Un Davinson Sánchez que está en muy buen presente en el Galatasaray, la ha estado rompiendo en los últimos años y es un defensor que da mucha seguridad cuando se trata de Selección Colombia. John Lucumí del Bologna de Italia, un Bologna que no es el mejor equipo de Italia, pero un John Lucumí que se destaca por salir jugando bien y tener un buen manejo del balón a pesar de ser defensa central, que no es un jugador que a mí me encante, pero termina siendo cumplidor en su rol de defensor. Yerry Mina de Cagliari del Calcio, de Italia. De aquí se preguntarán, ¿quién es mejor, John Lucumí o Yerry Mina? Actualmente, pues ninguno de los dos está en su mejor presente, pero un Yerry Mina da más seguridad en defensa que un John Lucumí, que es más posible de cometer errores, pero al final yo creo que el Yerry Mina va a ser el suplente de John Lucumí y no veremos a Yerry Mina terminar destacando en esta Copa del Mundo. Wilder Dita del Cruz Azul de México es un jugador que no tenía muy referenciado, pero al final yo creo que pues si lo convocaron es por algo, así que ojalá termine siendo la revelación y haciendo un buen mundial para la selección colombiana. Daniel Muñoz del Crystal Palace, el de siempre. Es un jugador cumplidor en la selección Colombia, un jugador que tiene desborde, que tiene gol y sí, mantiene la cabeza fría en momentos adversos, puede ser uno de los mejores jugadores de Colombia en este mundial. El suplente, Santiago Arias, Independiente de Argentina. Un Santiago Arias que siempre cumple en ese rol de suplente en este ciclo de Néstor Lorenzo, lo que ya dirigiendo. Siempre ha sido el suplente, pero siempre ha sido cumplidor cuando lo tienen que sacar por Daniel Muñoz. John Mojica, del Mallorca de España. Un John Mojica que en España no es que tenga su mejor momento en el Mallorca, de hecho es Mallorca que termina descendiendo, pero al final es un lateral que si está como en la Copa América de 2024, termina siendo uno de los mejores jugadores de Colombia y dando mucha seguridad. Y el suplente Deiber Machado del Nantes de Francia, otro jugador que juega en un equipo descendido y un Deiber Machado que en mi punto de vista no es un jugador que me guste demasiado lo que hace en el campo de juego. Así es como se cierra la defensa. De hecho, no es una defensa que a mí me dé mucha seguridad, pero ¿qué se puede hacer? Es lo que hay en defensores y proyección en el fútbol colombiano y no hay ninguna otra defensa
que pueda dar la talla en un mundial de fútbol. O si hay, díganmelo acá en los comentarios, los estaré leyendo. Pero al final, unos defensas que me dejan mucho en duda. Vamos con los volantes y atacantes. En el tema de los volantes, yo siento que Néstor Lorenzo convocó a demasiados y dejó afuera unos atacantes que pudieron haber hecho mucho más que los jugadores o mediocampistas que convocó en exceso para mí. Pero yo no soy el que sé, él es el que sabe, entre comillas. A ver, empecemos con los volantes. Richard Ríos del Benfica de Portugal. Un Richard Ríos que está jugando muy bien al fútbol en el Benfica, un jugador que se adaptó muy bien a José Mourinho y eso es difícil ya para un jugador de fútbol, pero terminó siendo una pieza importante para el estilo de juego de José Mourinho, así que ese es uno de los mejores jugadores que tiene la selección Colombia actualmente. Jefferson Lerma, tal vez no esté uno de sus mejores momentos, no ha sonado demasiado en el Crystal Palace de Inglaterra, pero al final siempre es un jugador que cumple en selección Colombia y es uno de los míticos en todas las convocatorias de Néstor Lorenzo. Kevin Castaño, una de las mayores polémicas en esta convocatoria. Un Kevin Castaño que no viene jugando con River. Además lo hemos visto porque contra Belgrano de Córdoba la final que se jugó ayer no jugó un solo minuto. Así que este jugador puede ser uno de los más polémicos, pero tal vez le puede callar la boca a todos. Pero yo creo que va a ser muy difícil porque no creo que tenga tantos minutos. Y tal vez por este Kevin Castaño pudieron haber convocado a otro jugador con mejor presente como puede ser David Villa. También estuvo Juan Camilo Portilla del Atlético Paranaense de Brasil, un jugador que no es que lo tenga muy referenciado, tampoco es que sea un jugador que suene mucho en tema deportivo, pero me imagino que va a ser un buen suplente. Gustavo Puerta del Racing de Santander, un Racing de Santander que terminó ascendiendo a primera división española, así que puede ser un buen jugador y un buen suplente lo mismo. Kevin Castaño, Portilla y Gustavo Puerta van a ser buenos suplentes. John Arias en el Palmeiras de Brasil, un jugador que está en muy buen presente en Brasil y además una pieza importante para el equipo de Palmeiras, un Palmeiras que está jugando bien al fútbol y de hecho puede ser uno de los mejores jugadores de este mundial. Jorge Carrascal del Flamengo de Brasil. Para mí este jugador es muy bueno, tiene mucha calidad en los pies. Es en la selección Colombia tener ese boom que necesita para poder estar como titular, porque si juega como está jugando en el Flamengo, es uno de los mejores jugadores y con mayor proyección del fútbol colombiano. Juan Fernando Quintero, River Plate, el de siempre. No es muy tomado en cuenta en River, pero cuando entra al campo, la rompe. Lo pudimos ver contra San Lorenzo. Si quieren ver ese partido, vayan y miren un resumen porque van a ver todo lo que la rompió Juan Fernando Quintero. Así que es un jugador que puede ser suplente, pero si juega titular, la va a romper. James Rodríguez, del Minnesota United, está jugando actualmente. Un James que no ha tenido muchos minutos, no ha tenido mucho estado físico, pero siempre James es James. Y en estos torneos yo siento que se vuelve mucho más grande y termina sacando todo su nivel que tiene y todo ese talento que tiene. Hamilton Campas del Rosario Central de Argentina. Un Hamilton Campas que está jugando bien al fútbol, un buen suplente y no sé si va a ser tal vez titular, pero no creo. En el tema de delanteros hubo muchos menos. En otras convocatorias, como puede ser la francesa, la de Portugal, hubo demasiados delanteros y muy pocos mediocampistas. En cambio, aquí hubo muchos mediocampistas y muy pocos delanteros. Porque solo estuvieron Juan Camilo El Cucho Hernández, del Real Betis de España, un jugador que actualmente está haciendo las cosas bien en España y en un Real Betis que está jugando bien y de hecho se clasificó a Champions. Luis Díaz, del Bayern Múnich, la estrella de la selección. ¿Quieren que diga si tiene presente? Es el mejor jugador con mayor presente en colombiano, porque ha jugado muy bien en el Bayern Múnich, ha sido titular casi toda la temporada. Además de eso, tiene muchas participaciones de gol y ha hecho un siguiente histórico con Olis, Harry Kane y el Luis Díaz. Luis Suárez del Sporting de Portugal. Un Luis Suárez que estaba
volando hasta un momento después empezó a pagar un poquito más y lo podemos ver porque de hecho perdieron la final de la Copa Portuguesa contra el Torrense, creo que se llama, de segunda edición. De hecho, un dato curioso del Torrense es que hay un jugador de Cabo Verde que fue convocado a la Copa del Mundo y es el primer jugador en la historia del Torrense que es convocado a la Copa del Mundo. Carlos Andrés Cachito Gómez, el de Ayatas, de la cantera de Ayatas, de Millonarios, actualmente en el Vasco da Gama de Brasil, ha sido muy tomado en cuenta por Néstor Lorenzo en las convocatorias de muy buen presente, así que es un jugadorazo que es titular en el Vasco da Gama. Y John Córdoba, del Krasnodar de Rusia, si jugara como mete los goles en Krasnodar, sería un delantero killer, pero no lo hace aquí en Colombia. Y noticia, no convocaron a Borré. Nos quitamos esa sal y así es como se cierra la convocatoria. Una convocatoria que puede ser un poco polémica por los nombres que quedaron afuera, con muy buen presente actual, pero al final a mí me gusta, siento que es un grupo que va a estar muy unido para el Mundial y siento que es un grupo que puede quedar campeón del Mundial si tienen esta. Pueden quedar campeones del Mundial, pero si tienen cabeza y saben cómo jugar este Mundial. Este Mundial va a ser uno de los mayores logros si lo llega a ganar Colombia en su historia. Así que es una convocatoria que me gusta mucho y si a ustedes también les gustó la convocatoria de Néstor Lorenzo o qué nombre se quedó por fuera, díganmelo acá abajito en los comentarios, a todos los estaré leyendo porque todos hacen parte de mi comunidad del embajador del fútbol. Y si les ha gustado este video, suscríbanse, denle like, activen la campanita y sigan viendo el embajador del fútbol para que sepan mucho más de fútbol de lo que ya saben. Y les dejo este videito por acá que es mi análisis o cómo llegan el Nacional versus el Junior de Barranquilla a la final del fútbol colombiano. Vayan a verlo que está muy bueno ese video. Así que nos vemos en la próxima. Bye. El embajador.